Ahora conocerás los antecedentes de la Reforma Protestante. Toma nota de este cuestionario y respóndelo al finalizar el programa. 1. ¿Qué consecuencias trajo la alianza entre el capital y el Estado en el siglo XVI? 2. ¿Cuáles fueron las principales críticas de las tesis luteranas a la Iglesia Católica? Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Un gran resurgimiento religioso provocado por el hombre llevado al borde de la desesperación, unido a una explosión de desasosiego social y de amargos conflictos políticos, proveyeron de nuevos gritos de guerra a viejos enemigos y conmocionaron al cristianismo hasta su misma esencia. Hoy, en la tradición de Occidente, la Reforma. Tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Gran parte de la historia trata de reyes y reinas y batallas, porque durante mucho tiempo la historia giró alrededor de reyes, reinas y batallas. Los caprichos y personalidades de los príncipes y de los grandes servidores de estos influyeron en la política, causaron las guerras, efectuaron tratados y afectaron las vidas de los demás. Ahora esta regla había sido suspendida durante parte de la Edad Media, cuando el poder había sido limitado a escala local, pero al pasar del siglo XV al XVI, fue apareciendo un nuevo monarca y una nueva monarquía. Estos monarcas querían ser todopoderosos y convencieron a sus súbditos de que lo eran, no al menos deberían serlo. Hasta sus ángeles de la guarda eran considerados más importantes que aquellos que se ocupaban de gente de menor rango. Estaban Luis XI de Francia, que vivió en el siglo XV, Fernando de España entre el siglo XV y XVI, y Enrique VIII de Inglaterra, que nació un año antes del viaje de Colón y murió en 1547. Estos fueron los padres del Estado moderno. Llevaría siglos perfeccionarlo, pero desde el comienzo mismo el Estado moderno perseguía 4 objetivos importantes. Primero, asegurar la obediencia, neutralizar todos los desafíos posibles, ganar el monopolio de la fuerza, mantener la ley y el orden, y convertir a la violencia en una violencia legítima. Y lo que esto significó podemos verlo en los patíbulos que predominaban en muchas pinturas. La segunda cosa que el Estado debía lograr era ejercer el control sobre la vida económica para facilitar la circulación y el intercambio de mercancías, para apoderarse cuanto más pudiesen de los ingresos nacionales.
La tercera debía reenfocar la identidad patriótica desde la escala local hasta la escala nacional. Aquí no solo vemos a Enrique III de Francia, sino además el lirio o flor de lis, que se había convertido en el símbolo de la realeza de Francia. Y finalmente, el Estado debía dominar o controlar la vida religiosa de la sociedad, o al menos aliarse con los representantes de la religión. Ahora bien, ya hemos visto que el nacimiento del Estado moderno dependió tanto del crecimiento de una moderna economía y de libros contables como este, como también de las armas que la nueva tecnología posibilitó y la nueva economía hizo más accesibles. Pero también le debió mucho al resurgimiento de la ley romana, que había sobrevivido en Italia y que después del siglo XIII se difundió a través de Europa mediante hombres de leyes que trataban de fortalecer al rey contra el clero y contra sus vasallos feudales. Según la ley romana, había un gobernante absoluto, cuya voluntad era ley. Esto se combinaba con otro concepto clásico, el del héroe, que es prácticamente un dios fuerte, benévolo y sabio. Esta heroica figura real encarnaría lo que hoy describimos como nacionalismo. Un sentimiento de patriótico orgullo en los orígenes y glorias del pasado que serían usados para justificar el actual dominio y la futura grandeza. En el siglo XVI, los italianos, españoles y franceses aprendieron a cantar loas a la patria y a glorificar el carácter nacional o el idioma nacional. Los humanistas alemanes compararon el pasado alemán con el de la antigua Roma e inspiraron este arco triunfal para su rey y emperador Maximiliano. Las obras de Shakespeare elogiaban a Inglaterra, desacreditaban a los países vecinos y exaltaban el sentimiento patriótico. La referencia al pasado que inspiró el presente también pudo enfocarse en la figura ideal del príncipe que personificaba a su pueblo y a su nación. En teoría, el príncipe respondía a la necesidad de una fuerte autoridad central para imponer unidad y orden. En la práctica, los intereses materiales de la mayoría de los príncipes se lograban mediante más ley y más orden. Con más ley y orden aumentaban los ingresos. La regularidad en los ingresos pagaba a los ejércitos regulares que podrían imponer más ley y orden y obtener más ingresos, aumentando así más aún el poder central. Con esta creciente centralización del Estado, las modernas relaciones entre la autoridad central y el súbdito individual y pagador de impuestos comenzaron a tomar forma. Igualmente ocurrió con las instituciones representativas, los consejos, parlamentos y patrimonios que caracterizaron el moderno Occidente y que se relacionan con todos los impuestos. Cuando los estados y los gobernantes ya no acudieron a los vasallos en busca de ayuda, sino a todos sus súbditos, tuvieron que ganar su consentimiento. Pero las asambleas populares compuestas por todos los ciudadanos, como en las antiguas ciudades griegas, no eran factibles donde la cantidad de gente y las distancias entre ellas era demasiado grande. Así que, en reemplazo de la asistencia personal, crearon el concepto de la representación. La idea de que ciertos hombres elegidos o nombrados pudiesen hablar por otros hombres, ciudades o estados. Algunas de estas asambleas representativas se convirtieron en instrumentos opositores a la autoridad del rey. Pero en su mayor parte,
Su propia existencia brindó a territorios dispares el sentido de la unidad que no había tenido antes. Votar por los impuestos y pagarlos no solo afectó los bolsillos del pueblo, sino también sus mentes. Al mismo tiempo, los príncipes necesitaban administradores. En Francia, cuyos reyes estaban mejor atendidos en estos asuntos, había unos 12.000 sirvientes civiles en 1505, uno por cada 1.250 personas. 400 años después, habría uno por cada 70 franceses. Y hoy hay casi tantos empleados estatales como ciudadanos que administrar. Los príncipes también necesitaban soldados que defendieran a sus oficiales, y sobre todo para la guerra, que era la industria más grande de la época, como a menudo ocurre en la nuestra. También necesitaban representantes para las negociaciones, para la diplomacia, que era la continuación de la guerra con otros medios y que los siglos XV y XVI estaban comenzando a crear junto con la ley internacional, un código que regulaba las relaciones entre los soberanos y entre los estados soberanos. En el ínterin, los conceptos medievales fueron desapareciendo. La Santa Sede no era ni siquiera la sombra de lo que había sido antes. El Papa era un príncipe italiano que comerciaba en todo cuanto pudiera. Lo hacía con sus propias mercancías, citas eclesiásticas, dispensas a la ley de la Iglesia para permitir el divorcio, absolución por adulterio y hasta por homicidio. Indulgencias, perdonando pecados a cambio de actos valiosos o, peor aún, a cambio de pago. En cuanto al emperador, como Segismundo de Hungría, que fue coronado en 1411, este no tenía poder para imponer impuestos ni para imponer su voluntad fuera de sus territorios. Era simplemente el mejor postor en la subasta de la corona imperial del Sagrado Imperio Romano. En 1519, por ejemplo, Carlos V, rey de España, fue el triunfador. Tenía el respaldo de las grandes bancas, en especial de los Fuggers de Augsburgo, quien adelantaron gran parte del dinero para comprar a los electores y al Papa, y quienes además rechazaron acreditar las órdenes de pago de los competidores de Carlos. Fue a partir de entonces que el poder del dinero o del capital financiero dominó el mundo. El poder financiero creó los ejércitos con los que el nuevo emperador venció a sus enemigos y mantuvo unido a un gran imperio. El emperador Maximiliano, abuelo de Carlos, no había podido recaudar ningún tipo de impuestos, así que no había logrado mantener un ejército permanente. Algunos reyes como Luis XV en Francia y Fernando de Aragón lo tuvieron. Pero Carlos fue el primer emperador que se las compuso para conseguirlo. Y si bien el cambio en las condiciones económicas tuvo su rol, también la nueva perspectiva en los negocios y la alianza comercial tuvieron roles importantes. El hijo de Carlos, Felipe II, quien vivió desde 1527 hasta 1598, no solo fue rey de España, sino también de Portugal, que heredó de su madre. Gobernó un imperio bastante mayor que el de la antigua Roma, un imperio que se extendía desde las Américas hasta el Asia. Para darse una idea del tamaño de este imperio, imagínenlo en términos de lo que significaba la distancia en el siglo XVI. Un viaje ida y vuelta de Lisboa a Goa, en la India, duraba 18 meses. De Sevilla, España, hasta Lima, Perú, 5 años. Un virrey español decía que si la muerte viniese de Madrid, todos seríamos longevos. Sin duda que si la muerte hubiese llegado,
lo habría hecho por orden escrita. El gobierno español era el gobierno del papeleo, de la burocracia que manejaba ese papeleo. Los burócratas estaban entrenados en universidades que se triplicaron en España durante el siglo XVI, de 11 a 33, y que se establecieron de un lado al otro del Atlántico. La Universidad de Santo Domingo fue fundada en 1538, la primera en las Américas, 100 años antes que la de Harvard. Luego siguieron otras en México y en Perú. Y la afluencia de capital por el oro y la plata traídos de América pagó las universidades y la burocracia que lubricaron las ruedas del comercio y alimentaron la supremacía política y militar de España en los siglos XVI y XVII, y así el imperio americano de España hizo realidad su imperio europeo. La nueva alianza entre el capital y el Estado acarreó desasosiego para mucha gente, como ocurrió con el importante nuevo rol que llegó a desempeñar el dinero en la vida de una sociedad cuyos miembros se las habían arreglado sin este, o con muy poca cantidad, durante mucho tiempo. Había especulación, bancarrotas, y esto no solo afectaba a los banqueros y a los comerciantes, sino también a toda una serie de industrias y empresas dependientes, y por supuesto a los trabajadores. Esta fue la época crucial en que Europa varió del plano económico más o menos estable de la Edad Media a una vida económica que no difiere mucho de la nuestra. Una vida en la que el valor del dinero fluctuaba, el desempleo se tornó endémico, las ciudades se superpoblaron y había precios altos y sueldos bajos por doquier. Resultado: resentimiento, desasosiego, revueltas en las ciudades mercantiles, alzamientos de campesinos en el campo y conmoción entre la nobleza que padecía la inflación. El descontento social creado por esta inseguridad y este desasosiego alcanzó su clímax en Alemania y los Países Bajos y estalló bajo el estandarte de una idea religiosa. El 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero, que enseñaba teología en la Universidad de Wittenberg, en Sajonia, clavó en la puerta de la iglesia del castillo 95 tesis, es decir, exposiciones o alegatos, contra el mal empleo de las indulgencias y absoluciones. La actitud de Lutero era contenciosa, pero no revolucionaria. Proponer un debate sobre una tesis teológica era una práctica aceptada. El lenguaje de Lutero era perfectamente apropiado para el debate académico y, sin embargo, la repercusión de su gesto conmocionaría al mundo occidental. Las guerras y rebeliones religiosas invariablemente conducen a conflictos políticos. Proveen nuevos gritos de guerra a los viejos enemigos y contribuyen a nuevas y grandes causas de fricción. El conflicto religioso destruyó a Alemania hasta 1550, a Francia y Holanda en toda la segunda mitad del siglo y condujo a Inglaterra al desorden político. Durante toda una generación, el manto inconsútil del cristianismo occidental se desgarró. Desde entonces, los hombres se dividieron por la fe cristiana del mismo modo que por la lealtad política o por los intereses económicos. Esto se llamó la Reforma Protestante. Como es obvio, una contienda religiosa a tal escala no se produce en una sociedad atea.
El propio Lutero es la evidencia de ello. Fue llevado al borde de la locura por la incertidumbre, la duda, el sentido de culpa y el terrible temor de que jamás lograría la salvación, hasta que comprendió que no se trataba de lo que uno hacía o no hacía, que lo que cuenta es lo que está dentro de uno. La fe en Dios y en su salvación, su clemencia misericordiosa, son más importantes que las flaquezas, los deslices y los débiles intentos de expiar las culpas. El problema que inquietaba a Lutero, que le aterraba antes de encontrar una justificación en la fe, y su ansiedad apasionada, inquietaba también y asustaba a mucha gente más, lo que les hizo escuchar a Lutero cuando estalló una solución a sus propios problemas y la ofreció como solución a los problemas de los demás, una forma de lograr la salvación, que, como dijo el pintor Alberto Durero, habría nuevos mundos. Otra evidencia de la preocupación por la religión contemporánea es el arte gótico moderno, de estilo flamígero, un evidente alarde de cuánto dinero y cuántos artistas requerían los palacios de Dios. Pero la época gótica flamígera también era una época de piedad flamígera. Eran los tiempos en los que comenzaron a verse imágenes de la pasión de Cristo, imágenes del corazón rodeado de espinas a los que seguiría el culto del Sagrado Corazón y hermandades de la pasión que aún hoy sobreviven en América Central, en Sudamérica y en España. También estaba la devoción del rosario, que es un modo de orar y venerar a la Virgen, rezando 150 Ave Marías y un montón de prácticas más que glorifican a la Virgen, que cada vez más parecía el camino de gracia que su divino Hijo proveía a los hombres. Y de la Virgen uno retrocedía hasta su madre, Santa Ana, en gran boga durante el siglo XV y más allá de este, con el desarrollo de la teoría de la Inmaculada Concepción, primero de la Virgen y luego también de su madre. Hasta Erasmo escribió que era devoto de ella desde su más tierna juventud. Casualmente era una época en que se solía bautizar con el nombre de Ana a muchos bebés, varones y mujeres, como el caso del duque y mariscal francés Ana de Montmorency. Fue también una gran época de peregrinajes, con Venecia fomentando toda una nueva industria de peregrinajes a la Tierra Santa. Los tribunales a veces sentenciaban al reo a un peregrinaje, a uno u otro santuario, lo que hoy equivaldría a una multa. Junto a esto había todo un culto a las reliquias, a diversos objetos de los santos y hasta parte de sus cuerpos. Al mismo tiempo, la Iglesia estaba imprimiendo indulgencias y publicando centenares de escritos, primero para los sacerdotes y luego para el público, traducidos del latín o directamente escritos en francés o en alemán o en inglés, para la burguesía media que ignoraba el latín y para las mujeres devotas que supiesen leer. Si observamos el arte contemporáneo, es difícil ver un cuadro flamenco en el que no haya una imagen religiosa clavada en la pared. En los siglos XV y XVI, Dios y los santos cada vez estaban más cerca del plano humano. Y el nuevo naturalismo de los artistas refleja una creciente familiaridad o deseo de familiaridad entre adorador y adorado. Este fue un período en el que las artes plásticas brindaron la imagen de un Cristo muy humano y sobre todo bien humano, infinitamente piadoso, sufriente y bueno.
muy próximo a hombres y mujeres, quienes podían reconocer su propia imagen en los paneles y las pinturas que alguna vez contuvieron imágenes de figuras ideales o superiores. Un Cristo muy humano, una Virgen María muy humana, una amplia familia de santos. En conjunto, en los siglos XV y XVI, no tenía sentido que las fuentes de la fe se estuviesen agotando. No había pérdida de interés en la religión, ni hostilidad hacia las antiguas prácticas. Por el contrario, la impresión que se obtiene es un gran caudal de piedad y un gran interés por la teología, con una amplia variedad de expresión. Y sin embargo, se puede decir que había también un sentido de inquietud, un malestar, cierta vaga aspiración hacia otra cosa. Y eso provino de esa nueva clase que había ido evolucionando, no solo en riquezas, sino en influencia y en estatus. Y esa gente era la que fabricaba, comerciaba y practicaba la ley en los nuevos centros urbanos. Los ciudadanos que hoy denominamos como la burguesía. En nuestro próximo programa veremos en qué forma sus empresas y sus intereses conmocionarían al mundo occidental. Hasta entonces. Chequea tu cuestionario. 1. ¿Qué consecuencias trajo la alianza entre el capital y el Estado en el siglo XVI? 2. ¿Cuáles fueron las principales críticas de las tesis luteranas a la Iglesia Católica? Respuesta. 1. Con la alianza entre el capital y el Estado, Europa pasó de la economía medianamente estable de la Edad Media a la fluctuación del dinero. Esto derivó en inflación, desasosiego y conflictos sociales. 2. El otorgamiento y venta de indulgencias y absoluciones fueron las principales críticas de las tesis luteranas a la Iglesia Católica. Te esperamos en el próximo episodio de La Tradición de Occidente, aquí en Educable.